el día de la fecha 17 de abril de 2013, siendo las 12:35 horas, daremos comienzo a una sesión extraordinaria y convocamos a la concejal Conti para realizar la bandera. Por secretaría se tomará asistencia a los señores concejales. Barrera Analía, Batallanes Juan Manuel, Caidal Pedro, Carricat Juan María, Cataño Héctor, Conti María de los Ángeles, Córdoba Carlos, Filipini Mónica, Anuch Leandro, Ilia Ramiro, Incerti Griselda, Mucabare Pablo, Nemi Graciela, Pacífico Marcelo, Pasilio Mar, Pereira Beatriz, Rato María Roberto, Satú Walter, Lucio Tesón. Por secretaría se dará lectura al decreto de convocatoria a la sesión. Tiene la palabra. Tiene la palabra, concejal. Sí, gracias, señor presidente. Quería solicitarle la autorización para manifestarnos. Este bloque quiere manifestarse respecto a los acontecimientos conocidos por todos nosotros que están sucediendo en nuestro país hermano de Venezuela. Queremos expresar nuestro pleno reconocimiento a las elecciones libres y sin prescripciones que se han dado el día domingo en ese país, donde fue elegido por un periodo constitucional para el periodo del año 2013 al 2019 como primer mandatario de la República Bolivariana a Nicolás Maduro. Y queremos expresar también nuestra solidaridad con las familias de los 7 ciudadanos venezolanos asesinados en estas últimas horas. Estos crímenes se produjeron en distintos lugares de ese país y fueron ejecutados por banderas fascistas, respondiendo al llamado del candidato derrotado Capriles para que la población de esta manera desconociera el veredicto de las urnas. Queremos repudiar, como lo hemos hecho en otras oportunidades y con otros países de nuestra Latinoamérica, este intento de golpe de Estado de los sectores más reaccionarios de Venezuela. Deseamos la paz y la justicia para este hermano país que no termina de doler la ausencia física del líder indiscutible que fue Hugo Chávez y hoy expresa a través de las urnas y de modo democrático su inquebrantable voluntad de continuar con una revolución que gobierna para los más desposeídos de ese país. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Tesón. Gracias, señor presidente. Desde ya lamentar las muertes en el hermano país de Venezuela que se han suscitado en virtud de una cerrada elección que
que en un principio ha consagrado al candidato Maduro como presidente. Pero creo que este candidato tiene una gran responsabilidad en pacificar al pueblo venezolano. Y la pacificación definitiva se da nada más y nada menos que haciendo el recuento de votos que está pidiendo el candidato Capriles, porque existen altas sospechas de que haya habido, en algunos casos, un fraude electoral. Si bien el sistema que tiene Venezuela es un sistema moderno, es un sistema ejemplar en algunos aspectos, consta de dos partes, de un voto electrónico y un voto que es también bajo material papel que queda dentro de las máquinas donde se hace el voto electrónico. El candidato Capriles, con casi el 50% de los votos, está pidiendo el recuento de la parte de papel, porque entiende que se han podido adulterar los datos informáticos. El candidato Maduro se niega rotundamente a esto y hoy ha amenazado con situar Caracas para impedir que los ciudadanos venezolanos se manifiesten. Lamentable, digno de los gobiernos totalitarios, digno de los que tienen miedo, le tienen verdadero miedo a la democracia y a las consecuencias de la democracia, digno de los líderes políticos que dividen y que gobiernan para un séquito y para unos pocos. Lamento los momentos tan tristes que está pasando Venezuela. Lo lamento profundamente y ojalá la Argentina nunca llegue a esos buscamientos de violencia y de división, aunque creo que en ese camino estamos. Gracias. Tiene la palabra el concejal Cayán. Gracias, presidente. En realidad, para ¿cómo decirlo? Reiterar una vez más esta sospecha que tenemos de las posiciones absolutamente golpistas del concejal Pezón. Incurre en alguna contradicción, empieza diciendo que existen altas sospechas de fraude, pero después reconoce de que el sistema electoral venezolano es uno de los más modernos y hasta se animó a decir ejemplares. Habla de falta de vocación democrática del gobierno de Venezuela, un gobierno que se ha sujetado a 17 elecciones, que las ha ganado en su totalidad, excepto una que perdió por centésimas y no dudaron en segundos en reconocer la derrota. Habla de que es un gobierno que gobierna para unos pocos, y en realidad no opinan lo mismo los venezolanos, que lo siguen votando y sigue sacando el 50 y pico % de los votos. Yo realmente esta contradicción, en realidad lo que pretendió hacer nuestra compañera de bancada fue un reconocimiento a un proceso electoral y fundamentalmente mostrar esta preocupación por una situación difícil que vive el pueblo de Venezuela, con 7 muertos el día de hoy, y con una actitud golpista de algunos sectores que no quieren reconocer el resultado de las urnas, que no quieren reconocer la voluntad popular. Lamento esta intervención del concejal y, bueno, me sumo a los conceptos que la concejala Filippini ha vertido respecto de este hecho. Gracias, presidente. Tiene la palabra el concejal Jesús. Sí, señor presidente, este tema no es que convoque una sesión extraordinaria, pero no puedo dejar
las tristes y lamentables manifestaciones que hace el concejal Cairán sobre mi persona. Me solidarizo con el pueblo de Venezuela, absolutamente. Ahora, pedir un recuento de votos, ser golpista, ¿eso es lo que me está diciendo el concejal Cairán? Golpismo es lo que vamos a debatir hoy. Esto es golpismo. Y si le parece, arranco por el tema en cuestión. Bueno, pero que vamos a debatir hoy tiene que ver mucho con las actitudes que tiene este gobierno que se condice con el régimen bolivariano. Gracias, presidente. Luego, señores concejales, vamos a proceder a desarrollar el orden del día. Tiene la palabra el concejal presidente. Gracias, brevemente, señor presidente. Yo no voy a opinar, yo voy a emitir un juicio sobre lo que ocurrió, ocurre y ocurrirá en Venezuela. Espero que el espíritu democrático, la ecuanimidad, la justicia, hagan llegar a buen término a una república hermana que está sufriendo las consecuencias de estas muertes producidas en sus calles. Pero sí me siento en la obligación, no porque coincida plenamente con todo lo que el concejal Tesón suele decir, suele opinar, y algunos de sus oponentes políticos, pero me parece que fue un desborde verbal del concejal Cairán con tratarlo de que está provisto del espíritu golpista. Parece una exageración, además infundada, sobre todo en estos tiempos democráticos, en los que creo que tanto él como el resto de los concejales de este Consejo Deliberante y la mayoría, la enorme mayoría, la gigantesca mayoría de los argentinos, podemos discutir, pelear en términos no literales, pero jamás podríamos adherir con el espíritu golpista. Por eso me parece una exageración como tal. No defiendo totalmente las ideas del concejal Tesón, pero sí, en este caso, creo que fue agresador. Nada más. Continuamos con el desarrollo del día. Vamos a dar lectura por secretaría al decreto de convocatoria a la sesión. Visto la nota presentada, esta presidencia solicitando la organización de una sesión extraordinaria referente a democratización de la justicia para dar tratamiento al expediente P9 del 13, presidente del Comité Distrito, UCR Pablo Macei, referente a democratización de la justicia, solicita audiencia pública. Por lo puesto, el presidente de la Comisión Deliberante, en uso de la facultad conferida por la ley orgánica de la municipalidad, en el artículo 83 y su primero, dicta el siguiente decreto. Artículo primero, convoca a la Comisión Deliberante a sesión extraordinaria para el día miércoles 17 de abril del 2013 a las 12 horas. Artículo segundo, con Secretaría de este honorable cuerpo se repetirán las respectivas citaciones a los señores concejales. Artículo tercero, de forma. Por secretaría se dará lectura al decreto de la recapitalización del PEI. Visto el decreto 6.990 del 13 de convocatoria a sesión extraordinaria para el día 17 de abril del 2013 a las 12 horas y considerando que corresponde recaratular el expediente P9 del 13 en virtud de la solicitud de audiencia pública suscrito por distintos partidos políticos, por respuesta del presidente de la Comisión Deliberante dicta el siguiente decreto. Artículo primero, recaratúlese el expediente P9 del 13, presidente del Comité Distrito, señor Pablo Macei, referente a la constitución de la justicia, solicito audiencia pública, que quedará caratulado de la siguiente manera. Expediente P9 del 13, partidos políticos, UCR, PRO, Unión Celeste y Blanco, Libre del Sur, Partido Socialista, GEN, Coalición Cívica, Unión Popular, Diálogo Permanense, Peronismo Federal, Integración Cívica Permanense, Proyecto Sur, referente, democratización de la justicia, solicita audiencia pública. Artículo segundo, reforma, decreto número 6.991 del
Vamos con la lectura del expediente. La carátula del expediente P9-2013, partidos políticos UCR, PRO, Unión Celeste y Blanco, Libres del Sur, Partido Socialista, GEN, Coalición Cívica, Unión Popular, Diálogo Permanense, Peronismo Federal, Integración Cívica Permanense y Proyecto Sur, referente democratización de la justicia, solicitan audiencia pública. Tiene la palabra el concejal Tesoro. Gracias, señor presidente. Este pedido de audiencia pública responde a la preocupación de todos los partidos políticos que componen el arco no kirchnerista ante este proyecto que bajo un título noble, democratización de la justicia, esconde un trasfondo bastante oscuro. Señor presidente, yo le pondría otro título, le pondría la oyarquinización de la justicia. Pero, bueno, desde ya no vamos a ser tan soberbios de no entender que no existe la necesidad de hacer una reforma en el aparato judicial. Por supuesto que existe. No es, pero existe. Por ejemplo, el artículo 118 de la Constitución Nacional implementa el juicio por jurados desde el año 1994 y es a la fecha que esta cuestión no se implementaba. Sería necesaria una reforma judicial que acerque más a la ciudadanía de la justicia, o que la justicia se acerque más a la ciudadanía, al más postergado. Un proyecto para bajar los costos, porque no saben la justicia, acceder a la justicia, para que no puede tener un beneficio de liquidarse en gastos, paga impuestos. En la provincia de Buenos Aires se llama tasa de justicia. Darle más celeridad, más modernización, más informatización. La creación de más juzgados. Por ejemplo, aquí en Pergamino, un juzgado que está creado por ley, el segundo Tribunal de Trabajo, todavía no se encuentra en implementación y tenemos un Tribunal de Trabajo totalmente abarrotado de causas. Mayor control del patronato de liberados, mejor tecnología para investigaciones, mejor recursos y salarios para los empleados judiciales, los nombramientos para los juzgados vacantes. En algo uno puede estar de acuerdo que puede ser, y depende de cómo se implemente, el tema de la declaración jurada de los jueces, que en cierto modo son funcionarios públicos. Pero la reforma planteada por el gobierno tiene puntos bastante oscuros. Uno de ellos es la elección de los jueces del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es el órgano que se encarga de nombrar y de remover a los jueces. Se pretende que los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por la voluntad popular, es decir, en la lista sábana tan moderna que tenemos en este país. Es decir, que pertenezcan a un partido político o que se encuentren dentro de la lista de un partido político. Esto es algo impensado y de ya constitucional. ¿Cómo un juez elegido por un partido político puede garantizar a la ciudadanía la ecuanimidad cuando fue elegido o se debe de alguna manera a una cierta obediencia partidaria? Esto es inconstitucional, como decía, porque violenta el previsto por el artículo 114 de la Constitución Nacional. Y en este sentido, si me permite, que es una pequeña lectura, hay un jurista que se llama Linares Quintana, que en su Tratado de Ciencia de Derecho Constitucional, página 424, dice, voy a leer, que la designación de los jueces constituye uno de los problemas
pues con los funcionarios del Ejecutivo y el Legislativo no existe mayor dificultad. Esto refiriéndose a la composición del Consejo de la Magistratura. Porque el principio democrático se aplica la elección directa o indirecta del pueblo. Pero cuando hay que proveerse la designación de los ciudadanos que hacen de evitar justicia y de declarar la inconstitucionalidad, el problema se torna complejo, porque la elección popular no aparece como un sistema más indicado para la elección de los jueces. Y es absolutamente así. Porque la justicia resulta ser el último estamento de las garantías constitucionales que tiene el ciudadano de a pie y los particulares. ¿Qué pasaría si tenemos una justicia partidaria? Una justicia que de alguna manera responde al poder político. Una justicia como una espada de Damocles que en caso de fallar en contra de los intereses del partido gobernante, ese juez pueda ser restituido. Es impensable. Porque la justicia justamente su rol es establecerle, con el sistema republicano, freno al avance del Estado contra los particulares. Esa es la concepción. La composición que propone el gobierno del Consejo de la Magistratura resulta gravísimo. Hoy el Consejo de la Magistratura, 6 miembros del Consejo de la Magistratura, y 12 van a ser elegidos por el voto popular. 3 jueces, 3 abogados y 6 académicos. Cuando la Constitución Nacional, artículo 114, establece claramente que el Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, es decir, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, de los jueces de todas las instancias, es decir, de los jueces del Colegio de Magistrados y sus pares, y de los abogados de la República Federal. Es clara la distinción. Jueces eligen jueces, los abogados eligen a los abogados que integran el Consejo, y el Departamento Ejecutivo y el Poder Legislativo eligen en virtud de una elección indirecta por el voto popular. Luego hay otra de estas gravísimas propuestas que pretende el Ejecutivo Nacional: la limitación de las medidas cautelares. Para quien no lo sabe, las medidas cautelares no las dicta el juez caprichosamente porque viene un particular y dice: señor, una medida cautelar para que no se aplique tal o cual normativa, que puede ser contra el Estado o contra otro particular. El juez debe acreditar ciertas cuestiones porque su decisión puede ocasionar un daño. Estas dos cuestiones se llaman dos cosas: verosimilitud del derecho, es decir, que el derecho que invoca el supuesto damnificado resulta verosímil, tiene entidad, un peligro en la demora, es decir, que hay que hacerlo ya, porque esperar una sentencia tornaría que ese derecho que pretende pueda quedar disuelto por la normativa o por el hecho en cuestión. Y en algunos casos se exige una contracautela o una causa real, es decir, que el que pida medida cautelar debe garantizar con sus bienes esa medida cautelar. Y en otros casos con una causa juratoria. El Gobierno Nacional pretende limitar las medidas cautelares a 6 meses. Yo voy a dar un ejemplo práctico. Cuando el PAN no le reconoce un medicamento a un jubilado o a una cuñada, lo que se hace es presentar una acción amparo, una medida cautelar que acredita el derecho, y se le obliga al PAN, generalmente si la decisión judicial es esa, a suministrar el medicamento hasta tanto se resuelva el proceso. En este caso, le van a suministrar el medicamento por 6 meses y después esperar la sentencia, que puede tardar años. ¿Qué hubiese pasado si no existieran las medidas cautelares en aquella época de 2001, 2002, cuando fue el famoso corralito financiero? Mucha gente hubiese podido sacar su dinero
Y es más, hay juicios del Corralito y de aquel que todavía permiten hoy, arrojado federalmente de aquel entonces. 12 años se encuentran en Cámara y Corte Suprema. Obviamente que tiene una clara intencionalidad. Esto apunta, el proyecto, a una intencionalidad política, a una guerra étnica que ha inventado el gobierno contra el grupo Clarín, contra la sociedad rural, y vaya a saber ahora contra quién, contra la nata ahora, para que los atropellos del gobierno, que no entiende que la Constitución Nacional es un marco donde se puede transitar pero no excederse, salvo los límites que establece ella. El gobierno nacional no entiende a la Constitución como un escollo para sus objetivos. La ley cautelar resulta una herramienta fundamental en el derecho. Fundamental. Cientos de sentencias podrían quedar obsoletas si no existiera el instituto o si se lo limitaría. Y está en la prudencia de los magistrados dictarlo o no, pero de ninguna manera puede limitarse, como se pretende, la decisión de un juez. Y luego está esta cuestión de la creación de los nuevos tribunales de casación. ¿Y qué es? Es agregar una nueva instancia a la justicia, a una justicia abarrotada, lenta, imperfecta, por supuesto, como le decíamos, una nueva instancia. ¿Ustedes se imaginan, y vamos a bajar a lo real, un jubilado que pretende el 82% móvil, como bien ya ha fallado la Corte, que es un derecho para los jubilados, que ya litigan 7, 8 años hasta que tienen la sentencia, agregar una instancia más? ¿Usted sabe lo que significa 1 año, 2 años de una persona de 75 años? No computa igual que para una persona de 30. A esa gente se le va la vida y creo que perversamente se especula con eso. Estos tribunales de casación van a ser designados por el nuevo Consejo de la Magistratura, que claramente va a responder a una mayoría kirchnerista. Es decir, que hay un tribunal de primera instancia que puede fallar a favor, un tribunal de segunda instancia, lo mismo, a favor de la amparista. Casación adicta al gobierno o a los partidos políticos que revoca los fallos anteriores y luego queda la última garantía, que gracias a Dios tenemos una corte de lujo, salvo alguna excepción, que es la Corte Suprema, que no tiene plazo para fallar. Puede tardar años. ¿Cuáles son mis conclusiones, mis humildes conclusiones? Que se pretende crear una instancia, que decía, que forma totalmente adherente al gobierno nacional para revocar fallos de tribunales y de cámaras. Que se especula con juicios interminables, como también decía. Que se pretende tener una espada de Damocles a todos los jueces. Y aquellos que saquen los pies del plato para hablar en criollo, afuera. Que se está corriendo un grave riesgo institucional y peligra el sistema republicano de división de poderes que establece en su esencia un sistema de pesos y contrapesos, de balanza, de equilibrio, de control. Que esto puede ser una estocada mortal para el Poder Judicial, que deberá responder a los designios de la política. Que se politiza la política cuando debería ser independiente, que vamos a tener jueces militares. Señor Presidente, también creo y estoy convencido por los últimos acontecimientos que el gobierno pretende garantizarse la impunidad. Ha sido público y notorio lo que se decía a voces, lo que muchos
estamos acá en el ámbito político conocíamos, pero que salió por todos los medios de televisión y el país habla, y que se pretende farandulizar, como si pudiera farandulizar el desvío de miles de millones de fondos públicos, que no están en ruta, que no están en camino, que no están en trenes, que no están en obras contra las inundaciones. Esos millones se pagan con sangre y se tapan con tierra, con la tierra de los muertos de la corrupción. A 30 años de haber recuperado la democracia, señor presidente, estamos ante un retroceso institucional y democrático impensado. Lo digo con dolor y lo digo con total y absoluta preocupación. Bienvenida a la audiencia pública, señor presidente, para que el debate que no se da en el Congreso Nacional, que no se da en las comisiones, se pueda, aunque sea, dar en la ciudad del interior, dar en Pergamino, que se expresen todos, que se exprese el colegio de magistrados, que se exprese el colegio de abogados, que se expresen los jubilados, que se exprese el ciudadano de a pie. Esta es nuestra oportunidad de expresarnos como partidos políticos. El ciudadano de a pie que va a tener el justiciable va a ser el perjudicado en este asunto. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Barrera. Gracias, señor presidente. Acordando los temas que desarrolló el concejal Besón, habló de los contenidos que tiene esta reforma judicial, mencionó rápidamente los métodos de análisis que son absolutamente insuficientes en ambas cámaras del Parlamento Nacional. Se entendió demasiado exceso, cosa de participación importante, por supuesto. Creo que la sesión de hoy nos motiva a nosotros en la audiencia pública que hemos solicitado, y que creo que este es un método para analizar esos contenidos en los que no acordamos con el Gobierno Nacional, esos contenidos de la modificación de la justicia que tienen que ver con la formación del Consejo de la Magistratura, con la creación de las cámaras de casación y con la libertación de las medidas cautelares. Creo que utilizar el método de la audiencia pública es darle a la ciudadanía de Pergamino la posibilidad de expresarse, la posibilidad de fundamentar a favor y en contra, porque cuando hablamos de la audiencia pública estamos dando la participación de todos. Entonces, cuando se presentó la posibilidad, se acordó de poder abrir las puertas de esta Casa del Pueblo al pueblo, para que se manifieste directamente y a través de sus representantes, adherir inmediatamente. Creo que es necesario escuchar, por lo menos nosotros, que hoy estamos representando a los ciudadanos de Pergamino en el Consejo Deliberante, tenemos que darle la posibilidad a nuestros representados a expresarse, y si bien no es vinculante lo que se resuelva en la audiencia, sí es importante conocer qué piensa el ciudadano común, el ciudadano que puede ver afectados sus derechos en una sociedad que vino con derechos muy limitados durante mucho tiempo. Así que realmente adhiriendo a esta posibilidad de la audiencia pública, y recordando que bueno, son tres temas importantes de la reforma de justicia, y esto no lleva más justicia al pueblo, sino es desequilibrar por ahí, para que algunos tengan más posibilidades que otros, y que esté demasiado unido el poder judicial al poder político. La república es algo que nosotros no podemos traicionar. Por eso creo que es momento en que todos tengamos la posibilidad de declarar. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra
Gracias, señor presidente. Seguramente mis colegas del derecho, mis colegas concejales profesionales del derecho pueden ahondar mucho más en este proyecto, pero lo que sí quiero destacar en este caso es el respeto y la responsabilidad a partir de las diferentes ideologías de los bloques considerados de la oposición con respecto al tratamiento conjunto, en este caso creo en defensa del sistema republicano y de la independencia de los poderes, tan necesarios, creo desde mi punto de vista, en la defensa del sistema democrático republicano. Seguramente escuchamos y vamos a escuchar voces con más propiedad, ahondando de las falencias, de las cuestiones que podemos estar en acuerdo o desacuerdo con estos proyectos de ley, pero sí creo loable destacar esta posición conjunta y en acuerdo, reitero, en defensa de la República y en la necesidad específicamente del debate. Ciertamente las cuestiones democráticas y los cuerpos legislativos, parlamentarios, se basan en esto, en la posibilidad de debatir, de nutrir los proyectos de ley, y creo que son esas instancias en las que hay que profundizar. Agradezco el respeto y la responsabilidad de las diferentes ideologías en el tratamiento y en el acuerdo de esta temática, y por supuesto escuchando atentamente todas aquellas posiciones que tienden a nutrir un proyecto que creo que es clave para nuestro sistema republicano. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal Paciente. Señor presidente, señores concejales, la nación argentina adopta para su gobierno la forma republicana, representativa y federal. Artículo 1 de nuestra Carta Magna, que no fue fruto de una inspiración circunstancial, sino fue la consecuencia de luchas muy cruentas y muy largas, décadas de enfrentamientos internos y décadas de pelear contra los invasores extranjeros. Llevaron a los argentinos a la conclusión de que el sistema republicano era el que mejor garantizaba los derechos de las personas. Los constituyentes de 1853 eran hombres de su tiempo, señor presidente, y estaban imbuidos de las ideas de aquella época, que provenían de los pensadores franceses y que tenían antecedentes concretos en la Constitución de los Estados Unidos de América, 1787, y en la Revolución Francesa de 1789. La Revolución Francesa, que establece un cuerpo importantísimo como fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde señala con toda claridad que no hay derechos si no hay un poder judicial independiente, señor presidente. Desde esa época a la fecha ha transcurrido muchos años. Y la Constitución se ha demostrado insuficiente como para garantizar un sistema de libertades, de justicia social. Pero hay un punto fundamental del que partir, que es el principio de la división de poderes, que, insisto, juega con el principio de los derechos. La primera parte de la Constitución Nacional, 43 primeros artículos, se refiere a los derechos y la garantía de las personas.
que carecerían de todo sustento si en la segunda parte, cuando organiza los poderes de la República, no establece un poder judicial independiente. Un poder judicial independiente que en los casos concretos garantice los derechos, las libertades, las garantías de las personas. Lo que está en juego, señor presidente, es la independencia del poder judicial. Hay mucho para debatir, como bien se señaló ya en esta sesión. Después de 30 años de ejercicio de la profesión, no estoy nada conforme con la función del Poder Judicial, ni de la República, ni de la provincia, ni de Paraguay. Hay mucho para hablar. Pero estas reformas van en el sentido opuesto. En el sentido opuesto, porque en vez de garantizar independencia y respeto a las decisiones de los magistrados, los va a condicionar aún más por la nueva composición del Consejo de la Magistratura y va a cercenar los derechos de las personas si se limitan las medidas cautelares del modo en que se lo está proponiendo, como bien señaló el concejal Tesón. El primer caso de amparo, señor presidente de la República Argentina, fue en 1957. Yo no había nacido. El caso Siri, y fue fruto de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que fijó un criterio en un caso concreto de la ciudad de Mercedes, donde estaba en juego la libertad de prensa, la libertad de expresión, porque se había clausurado un periódico de la localidad de Mercedes. Y se discutía si la autoridad competente era la que había resuelto la clausura. La Corte resolvió a favor del respeto a los derechos y estableció ese precedente extraordinario, el caso Siri, donde crea el recurso de amparo como una herramienta eficaz, como una herramienta idónea, rápida para proteger los derechos de las personas. Al año siguiente, 1958, el caso Cot, la misma Corte vuelve a resolver a favor de Cot, de Samuel Cot, que era un empresario que tenía su empresa tomada y se estaba afectando la libertad de trabajar y de ejercer actividad lícita. En este caso no era el Estado el que le había clausurado, sino que eran particulares que habían tomado la fábrica. El caso Cot es el segundo precedente. El caso sí de recurso de amparo contra decisiones del Estado Nacional. El caso Cot de recurso de amparo contra decisiones o actos de particulares. Si se cercena la posibilidad, como lo plantea la reforma en cuestión, la llamada democratización entre comillas, estaríamos retrocediendo más de 50, casi 60 años, señor presidente. Por eso celebro que tengamos un ámbito donde debatir, un ámbito donde pueda con seriedad discutirse cómo mejorar la calidad del Poder Judicial, que por cierto hay muchísimo por hacer. Pero no es atacando los síntomas, sino las causas como se resuelven los problemas. Un juicio contra el Estado tiene un promedio de duración de 8 años, señor presidente. Si se incorpora la nueva instancia, la casación, que no puede evitar que después se vaya a la Corte, se calcula que un juicio contra el Estado va a durar 10 años. Debe ser la relación jurídica más desigual, la de un ciudadano contra el Estado. Fíjese que en el derecho laboral, la relación entre el empleado, entre el trabajador y el empleador, rige el principio del beneficio en favor del trabajador, como corresponde, porque es la parte más débil.
Si se cercenan estos derechos, señor presidente, la relación va a ser entre el ciudadano común de a pie litigando contra un Estado omnipotente y todopoderoso, va a ser de una desigualdad infranqueable. Por eso celebro, señor presidente, como decía, que haya ámbitos donde podamos discutir estas cosas. Ámbitos donde se puedan debatir, fijar criterios. Y que esto, por favor, no se apruebe a libro cerrado, como se está diciendo que el miércoles que viene quieren aprobar todo, señor presidente, porque está en juego aquí, insisto, uno de los principios basales, fundamentales del sistema republicano, que es la independencia de los poderes y concretamente la fortaleza del Poder Judicial. Nada más por ahora y gracias. Tiene la palabra concejal Blanco. Gracias, señor presidente. Señor presidente, tengo el pleno convencimiento que el respeto de la institucionalidad consagrada en nuestra Constitución, cimentada en los principios republicanos de división e independencia de poderes como garantía de los ciudadanos, se pone en riesgo ante este proyecto de reforma judicial que el Poder Ejecutivo Nacional ha remitido al Congreso y este trata sin dilación y con adecuado debate. La pregunta siempre es la misma: ¿por qué falta de debate? ¿Por qué siempre tiene que llegar de la misma manera todos los proyectos? Parece que la palabra debatir estuviera prohibida. No se puede. Los ciudadanos argentinos hemos conquistado la democracia y la república con el esfuerzo de generaciones y con sangre de mártires. Y ahora, para los actores políticos, que somos los primeros eslabones de la democracia, es ineludible acudir en la defensa de estos principios, que son los que nos garantizan el camino a la libertad y la igualdad entre hermanos. La estructura judicial de la República ha sido revisada en la última reforma de nuestra Constitución Nacional en 1994. Y sostenemos que la modificación de las leyes que se dictaron en su consecuencia deben tener el mayor debate y ser lograda en pleno consenso de todos los argentinos. En pleno consenso de todos los argentinos. Lo contrario implicaría el riesgo de quitar la venda que debe permanecer sobre los ojos de la justicia. Nada más, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra concejal García. Gracias, señor presidente. Quizás nos hubiésemos ahorrado este pedido de audiencia pública. Quizás no hubiese sido necesaria esta sesión. Y quizás no hubiese sido nuestro país ubicado como un mal ejemplo en distintos lugares del mundo de haber recurrido la señora presidenta de algunos asesoramientos que hubiesen traspuesto la barrera que seguramente le han marcado el doctor Julián Álvarez, viceministro de Justicia, el señor Carlos Zanini. Y es probable que el texto que fue enviado como un proyecto del Ejecutivo en 6 artículos, o en 6 decisiones gubernamentales, en 6 leyes, no hubiese tenido el trato que está teniendo ahora y el manoseo al que está siendo sometido. Pero tampoco hubiésemos tenido que soportar los rebatos avasallantes del Contador Público Nacional, devenido un abogado, el actual senador Leonel Fernández, aquel que alguna vez escapó de noche en el oscuro de Quilmes adentro del baúl de un auto, o de la diputada Diana Conti, que en el colmo de las exageraciones y con una desvergüenza hacia los ciudadanos argentinos dijo que las mayorías tienen derecho a manejar todos los poderes en los que se basa el Estado.
Yo no me voy, señor presidente, a detener en los aspectos sustanciales y sustantivos de estas leyes de las que estamos hablando, porque para eso se han explayado dos concejales que ejercen el derecho desde hace muchos años en nuestra ciudad. Pero uno tiene la obligación de decir que esto es la negación a la función legislativa misma, cuando el senador Ariel Fernández dice que no se aceptarán cambios porque ya viene discutido y preparado. Es una negación a la función legislativa en forma total. Los proyectos ya vienen discutidos. Si no se puede discutir en el Congreso de la Nación, ¿cuál es su función? ¿Cuál es su tarea? De esta manera se pretende pomposamente decir que se va a democratizar la justicia. La división de poderes, señor presidente, esto ha sido dicho acá y lo vuelvo a repetir, implica evitar el desborde del poder y el peligro para las libertades personales que se darían si se centraliza en uno de estos poderes la totalidad de la toma de las decisiones públicas. Por eso, señor presidente, estamos acá para dar curso a esta solicitud de audiencia pública, para que los ciudadanos de nuestro pergamino y de toda esta zona, que son contribuyentes, además electores dentro del ámbito de nuestro partido, estén en condiciones de participar. En nuestro Consejo Deliberante, que en diciembre último, y con motivo de cumplirse 25 años de la creación del Departamento Judicial de Pergamino, brindar, y aquí se tengo que hacer un nombre propio que nos toca muy de cerca, un merecido homenaje al doctor Carlos Mosca, un ejemplo de actuación legislativa en la construcción de la justicia independiente. Por eso es importante que este debate se realice mediante el mecanismo de audiencia pública, ya que, como bien dice la ordenanza respectiva que consagra su implementación en el Partido del Pergamino, este es un mecanismo moderno en el cual los asuntos de Estado se someten a un imprescindible proceso de discusión y control y constituye una instancia de participación en el proceso de toma de decisiones administrativas o legislativas, en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular o sectorial expresen su opinión respecto a ella. Señor presidente, antes de cerrar esto que es simplemente la expresión de solidaridad con este pedido de audiencia pública, decir que se ha puesto a la vista de todo el mundo en lo que se va a traducir en el peor avasallamiento de la sociedad, de las instituciones, desde la recuperación de la democracia. Se podría haber evitado, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el consejero de Trabajo. Gracias, señor presidente. La verdad que no me queda demasiado por decir. Justamente como decía recién el concejal Pasín, tenemos la suerte en este recinto, en este honorable Consejo Deliberante, de contar con abogados que pueden dar a las claras que evidentemente estamos tratando, o el gobierno está tratando de avasallar la justicia. Ellos lo tienen mucho más claro que cualquiera de nosotros. Y mientras acá estamos intentando de dar un debate, generar el debate y pedir una audiencia pública, para que se sumen otras instituciones intermedias al debate, justamente hoy, a la hora de las 11:45 horas, se iniciaban las sesiones de la Cámara de Diputados. Lamentablemente, el kirchnerismo va a llegar a un puerto. La mayoría le da para que estos 6 proyectos, que en realidad se van a tratar 5, puedan salir aprobados. Pero, como bien decía el concejal Cassini, nosotros ocupamos un ámbito legislativo en el cual es la prioridad tratar de construir políticas a través del debate y consenso, o disensos, pero al menos debatirlo. Lo que sí me llama mucho la atención es el apresuramiento, el apremio que tiene este sector, básicamente el gobierno nacional, en tratar este tipo de leyes. Apuro que no tiene de ninguna manera en solucionar los problemas que tenemos de inseguridad,
los problemas que tenemos de inflación, de corrupción, de desvío de capitales, de dólar blue. Para esta cosa no hay ningún apuro. Ahora en 15 días tienen que salir aprobadas 5 o 6 de estas leyes que se quedan en el Congreso. La verdad, señor presidente, en gran parte, y creo que los gobiernos autoritarios justamente no precisan demostrar coherencia, y es lo que está demostrando este gobierno, muy poca coherencia, donde evidentemente quiere llevar a la justicia a las rodillas. Esperemos que al menos desde el Consejo Deliberante la audiencia pública sirva al menos para debatir y sentar un precedente de que en pergamino este tipo de cosas se puedan debatir. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Pereira. Gracias, señor presidente. Bueno, adherir al pedido de audiencia pública, teniendo en cuenta que esta reforma judicial que impulsa el gobierno esconde un nuevo avance en el poder político sobre la independencia de la justicia, y partiendo de que la independencia del poder judicial es uno de los pilares básicos sobre los cuales descansa la división de poderes de nuestro sistema democrático, y que en el sentido histórico e ideológico del principio de separación de poderes es evitar la concentración de poder en manos de una sola persona o de un solo poder, en este caso el Ejecutivo, es que esta existencia de equilibrio y de distribución, con todos los matices y correcciones que deberíamos hacerle al sistema judicial que nos está exigiendo la sociedad actual, sigue constituyendo en su idea central un requisito indispensable para todo Estado de Derecho. Afectar el equilibrio de los poderes es desproteger las minorías y desproteger al ciudadano común. Por eso celebro que haya habido una unión de la oposición, aunque sea en varios lugares, creo que en todos, a fin de defender la Constitución Nacional. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Pereira. Escuchábamos a un concejal hablar de que se planteaba aquí una guerra contra Clarín, la sociedad rural y otras. Y sí, presidente, esta es la historia del país. La pelea contra las corporaciones es la historia de este país. Y hoy tenemos un gobierno que está dispuesto a darlo. Hoy tenemos un gobierno que pretende ser democrático y no corporativo. Tenemos un gobierno que pretende que gobiernen los organismos de la Constitución y no las corporaciones. Por eso es que ahora en la corporación mediática, contra corporaciones económicas y también, por qué no decirlo, contra la corporación judicial. Creo que en la nota presentada incluso algún concejal rescataba la figura del doctor Mosca. Hicimos un homenaje hace poco por haber sido, para mi gusto, uno de los que más, o el que impulsó la creación del Departamento Judicial de Pergamino. Pero creo que lo conoce la Mosca y a su trayectoria. Y hoy que estamos tratando el tema de asignación de jueces, nos rasgamos las vestiduras. ¿Te recuerdan que esto era dedo, no? Consulten la Mosca cuántos jueces designó a dedo en la ciudad de Pergamino. Los agravios contra el senador Aníbal Fernández no lo voy a comentar yo.
creo que han sido gratuitos. Probablemente tenga que ver con esta bronca que se tiene el senador porque tuvo un juicio con el intendente Gutiérrez. ¿Recuerdan cuando lo acusó por el caso de Spartacus? Miguel Fernández se manifestó públicamente respecto a la imputación del intendente Gutiérrez en este caso, y el intendente le hizo un juicio y hubo todo un episodio que creo que quedó en nada. Probablemente esto haya motivado esta agresión gratuita contra el senador Fernández, que no es de venido abogado, está recibido de contador y está recibido de abogado, como consta en los títulos que ostenta. Pero en realidad, presidente, yo quería agradecerle que nos haya invitado a la sesión. Porque acá se escuchó mucho, hubo varios concejales y concejalas, concejal Morera que dijo que se consensuó esto de la audiencia pública, la concejal Conti que dijo la posición conjunta. Yo quiero decirle, presidente, nosotros no tuvimos la más mínima consulta. Notamos el día lunes algunas reuniones con sitiados, pasilleros. Supusimos que estaban organizando alguna cosa y después nos enteramos, no sé si por error, recibimos un mail a las 14:15 horas donde nos acompañaba un decreto del 6.990 del 2013 en el cual usted, presidente, convocaba a una sesión extraordinaria para el día de hoy, esta sesión que estamos desarrollando, a instancias de una nota presentada por el doctor Macei en su condición de presidente del Comité de Distrito de la Unión Cívica Radical. Tamaña desprolijidad, presidente. El presidente del Comité de Distrito de la Unión Cívica Radical convocando una sesión de este cuerpo. Afortunadamente, para la salud de este cuerpo, se dieron cuenta de semejante desprolijidad y el otro día incorporaron más firmas a la nota presentada por Macei y emitieron un decreto, un nuevo decreto, el 6.991/13, tratando de corregirlo e incorporando varios partidos. Yo alguna vez le pedí, presidente, en algún debate que no convirtiera este cuerpo en una peluquería de mujeres. Hoy, bueno, no lo hizo porque lo corrigió, pero le pido que no lo convierta en un comité de la Unión Cívica Radical. Hasta aquí, bueno, son todas cuestiones formales, a que en realidad ya estamos acostumbrados fundamentalmente todas aquellas cuestiones formales que tienen que ver con desconocer la existencia de este pueblo, de este bloque, perdón, el que conoce el cuerpo del trabajo. Pero yo quiero seguir con algunas cuestiones formales. Doctor Macei, el presidente del Comité de la Unión Cívica Radical, que en algún momento fue presidente de este cuerpo, nos solicita utilizar el mecanismo de la audiencia pública y menciona la ordenanza respectiva de la audiencia pública, la buena ordenanza que ha sancionado este cuerpo en algún momento. Y yo creo que de la propia nota del doctor Macei surge la inutilidad de esta herramienta, de este instituto de la audiencia pública para este caso. Dice,
textual de la nota que además, la nota de la serie es textual de un párrafo del primer artículo de la ordenanza de audiencia pública. Dice: constituye una instancia de participación en el proceso de toma de decisiones. Que yo sepa, acá no tenemos decisión que tomar. No sé cuál será. Querremos modificar las leyes o derogarlas si no fueron en los días en el Congreso. De todos modos, presente y a esta altura quiero aclarar algo. En general estamos de acuerdo con estos 6 proyectos de ley enviados al Congreso de la Nación, denominados, que se lo ha denominado de democratización de la justicia. Pero de ninguna manera nos oponemos al debate y al aporte de ideas. Que no creamos en la pertinencia de la audiencia pública para esta cuestión. De hecho, no creemos, pero se pudo haber convocado y aconsejamos convocar cualquier otro tipo de asamblea, incluso en este mismo recinto, conveniente que sea en este recinto, o de última, si requiere el doctor Macei, podría ser en el comité de UCR, lo hubiéramos aceptado de la misma manera. En la misma nota del doctor Macei habla de que estos proyectos, que como decíamos eran 6, han sido tratados en forma vergonzante por el Congreso de la Nación, censurando todo tipo de debate, apoyándose en la mayoría legislativa. Textual de la nota del doctor Macei. Yo le pediría, presidente, si le puede comunicar al doctor Macei que en las últimas 48 horas, en este país, en todos los medios de comunicación de este país, no se ha visto otra cosa que los debates en las 2 cámaras legislativas han sido transmitidas por todos los medios. Se supone que el debate continúa en la fecha, que va a continuar en los próximos días. Se está hablando de que ya habría algunas modificaciones que se introducirían a algunas de las leyes. Pero más importante que eso es que la sociedad toda se ha puesto en debate con este tema a partir de una propuesta concreta hecha por la Presidenta de la Nación para cumplir con una vieja demanda de esta sociedad, que es la de producir cambios en el Poder Judicial. Yo estoy seguro incluso que, aunque no surgen del escrito presentado, del debate que se está proponiendo aquí, van a surgir sus propuestas superadoras a las presentadas por la Presidenta. Hasta ahora no las he escuchado. También se queja por la utilización de la mayoría, señor presidente, en la mecánica parlamentaria. Yo le pediría también que le transmita cuáles son las reglas de la democracia. Y usted se lo va a explicar bien, presidente, porque en este cuerpo que utiliza la mayoría en todos los casos. Nosotros se han conocido opiniones nuestras de todo tipo aplicándonos la mayoría. No nos quejamos, son las reglas de juego de la democracia. Sin pretender, presidente, entrar en análisis técnicos que estarían muy lejos de mis capacidades. Quiero hacer una simple reflexión sobre el tema de la reforma propuesta. Reitero que ha habido por años una fuerte demanda de la sociedad en cuanto a la necesidad de una reforma judicial.
Seguramente el proyecto presentado por la señora presidenta no va a ser todo, no es todo, ni debe ser lo ideal. Lo cierto es que después de tanto tiempo de hablar sobre el tema, hoy hay 6 proyectos concretos presentados, en donde se tienen que presentar en las cámaras legislativas, están siendo debatidos en donde se tienen que debatir, que son las cámaras legislativas, y además, como decía recién, también lo está debatiendo la sociedad en su conjunto, parece que hasta acá lo estamos haciendo. En cuanto a la creación de tribunales de casación, en principio nos estaría aproximando a modelos judiciales de otros países, le otorga especificidad a la instancia. En cuanto al ingreso al Poder Judicial por concurso, autoriza a dedo, independientemente de cualquier propuesta superadora, creo que es un avance. En cuanto a la publicación de las sentencias de la Cámara y de la Corte, de hecho ya se estaría haciendo, y esto la ley no viene más que a institucionalizar una cuestión que consideramos importante. Con la reforma, con la limitación de las medidas cautelares, se persigue evitar que se sigan utilizando para neutralizar políticas públicas dirigidas a nivel general. Hay, y acá lo han hecho, hay quienes opinan que, tal como está planteado, sería inconstitucional. Se está debatiendo. Hoy, en la mañana he leído notas en los medios, incluso se estaría reformulando alguna cuestión al respecto. En última instancia, presidente, la constitucionalidad será resuelta por la Corte Suprema, como corresponde. Respecto a la reforma del Consejo de la Magistratura, creo que se está pretendiendo superar su actual inoperancia. Se suman académicos y científicos, se eligen por voto popular sus integrantes. Cuando se habla de esto siempre hay un temor, hay sectores que le tienen temor al voto popular. Lo han mencionado aquí algunos de los temores al voto popular. He escuchado muchas críticas también con respecto a este proyecto de ley concretamente, pero lo que sí no escuché fue ninguna propuesta superadora. En síntesis, presidente, quiero decir que estamos de acuerdo con la necesidad de la reforma judicial. Creemos que el tema se está debatiendo adecuadamente en donde se tiene que debatir, y no solo en el Congreso, sino, como decíamos hoy, en toda la sociedad. No creemos pertinente la audiencia pública, pero sí aconsejamos que se realice algún otro tipo de convocatoria, que de otra forma no le vamos a rehuir al debate. Como si pareciera que se rehuye a escuchar otras opiniones en este cuerpo, porque el día de hoy se presentaron en el Consejo, conocido que fue la convocatoria de esta sesión, varias notas que ni siquiera han sido mencionadas. Yo tengo aquí una nota del licenciado Manuel Díaz, presidente del Partido Justicialista, dirigido a usted, señor presidente, solicitándole que este documento se incorpore a la sesión. Lamentablemente se lo ha desconocido. Dice que no debatir ideas no es constructivo, golpear cacerolas tampoco.
menos aún realizar un raíz mediático por los medios hegemónicos que son en realidad los que lideran Concejal. la oposición. Sí, Le voy a pedir, le voy a solicitar una aclaración. sí. Todas las notas que han llegado fueron notas fuera del orden del día. Y se decidió incorporar dichas notas al expediente que va a ser después, a través de Secretaría, mandado a cada uno de los bloques. Muy bien. Pero y otra cosa, consejera, Sí. ya que está, le voy a pedir con todo lo que Sí, sí. yo no utilizo la mayoría. Usted sabe perfectamente bien de que yo presido el Consejo Liberal y que existe una sesión previa que se llama la voz parlamentaria, donde los jefes del bloque son los que deciden las decisiones a tomar en votación y que después son transmitidas a través del Consejo Liberal y es así en ese voto. Se trata de que yo no utilizo la mayoría. Quiero dejar muy claro que usted sabe perfectamente que esto tiene estado público y sabe que mi espíritu democrático no quiero que sea mancillado pensando de que yo estoy diciendo autoridad. Bien. Lamento, presidente, que ese espíritu democrático no lo haya llevado a consultarme con esta comunicación, pero no debe haber olvidado, no importa. No, le explico, yo el día lunes estuve ausente del Consejo Liberal y no lo realizado. No lo consulté, nada más. Bien. ¿Quién firmó que esto si no estaba? ¿Quién decidió que esto no se hace? Sí. Lo hice y me tuve que retirar. Tuve que retirar por un problema. Ah, bien. Bueno, qué lástima. ¿Está bien ahora, presidente? ¿Se ha mejorado? Parcialmente. Continúo. Decía esta nota, no debatir ideas no es constructivo, golpear cacerolas tampoco, no se va a realizar un raíz mediático por los medios hegemónicos que son en realidad los que lideran a la oposición. A los legisladores de la oposición nadie les pide que estén de acuerdo con las decisiones de la mayoría, pero sí que se presenten a debatir y a aportar. ¿A qué les tienen miedo? Si en realidad todos cuando vamos a elecciones concurrimos en igualdad de condiciones, aún más el que más riesgo corre es el partido gobernante porque siempre la ciudadanía nos evalúa con más exigencia. De los tres poderes de la República, el único donde la sociedad no tiene casi ninguna injerencia en control es el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo y el Legislativo son elegidos por el voto popular de millones de ciudadanos, pero los 13 integrantes del Consejo de la Magistratura son elegidos por el voto de no más de 20 o 25.000 abogados y jueces. Entonces, para modernizar esta estructura corporativa, se propone elevar los miembros a 19 y que sean elegidos por el voto popular. La mejor forma de democratizar la institución es abriéndola a la decisión ciudadana de millones de argentinos, es decir, confiando en las decisiones del pueblo. La única verdad es la realidad, y la realidad dice que no hay nada más democrático que la expresión de la soberanía popular expresada por el pueblo con su voto. No veo nada antidemocrático en estos proyectos que modernizan el Poder Judicial Federal, como declama la oposición, afiliados a colegios de abogados y asociaciones de juristas en alianza con la oposición política y la corporación mediática. En cuanto a las medidas cautelares contra el Estado, lo que se propone es un término cierto, un límite contra el abuso, como por ejemplo el abuso de muchos jueces que postergaron indefinidamente el enjuiciamiento a los miembros de la dictadura cívico-militar como si los estuvieran protegiendo. Otro claro ejemplo actual es el de una empresa que se negó a pagar los aportes y contribuciones a la seguridad social por los salarios de sus trabajadores. Todo esto es posible por una medida cautelar que lleva más de 10 años de vigencia y está hoy en la Corte. Esta empresa se tiene la nación. Otro ejemplo es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada por amplia mayoría popular y bloqueada durante años por decisión de una persona. Otra modernización que proponen los proyectos es que sean públicas y de libre acceso las declaraciones juradas de los magistrados, que son servidores públicos. Además, serán públicas todas las decisiones de la Corte Suprema y de los tribunales de segunda instancia. Paralelamente, se garantiza el ingreso igualitario del Poder Judicial y al Ministerio Público mediante concurso público y no por el dedo, lo que se hará por sorteo público en aquellos casos de igualdad de puntaje.
necesita modernizarse y agilizar sus decisiones. Toda la sociedad lo reclama y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha propuesto estas iniciativas para lograr el objetivo de un poder judicial más ágil, más efectivo y más transparente. En Argentina cada voto tiene el mismo valor y los representantes del pueblo surgen del voto. Sus decisiones son la representación de la voluntad del pueblo. Por ello estamos abiertos a debate de ideas en el ámbito que corresponde al Congreso Nacional. Firma la nota el licenciado Manuel Díaz, presidente del Partido Justicialista. Tenemos también una nota de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos del Pergamino, firmado por Ana Marcela y por Guillermo Corauti, presidente, que elevaron este documento para que sea incorporado a esta sesión y dicen que van a emitir opinión desde el lugar que nos toca como gente preocupada y militante por los derechos de todos. La justicia actual está en muchos casos en manos de jueces y tribunales que vienen desde la época de la última dictadura cívico-militar. Señor presidente, hay varias notas más ingresadas. Sí, por ello, que se lean todas, señor concejal, que se lean todas. Ustedes son los democráticos que no quieren dejar leer la opinión de la gente. Señor presidente, esto es el uso de la palabra, señor presidente. Por favor, concejal federal, ya le hemos comunicado que esas notas entraron fuera del orden del día. ¿Por qué fuera del orden del día? Me haga la presidente, si esto no hubo orden del día de esto, acá no hubo los parlamentarios, no hubo nada, pero esto fue una sesión convocada de medianoche. ¿De qué orden del día me está hablando y de qué fuera del orden del día me está hablando? Acá lo que se pretende, disfrazado de democrático, está pretendiendo acallar la opinión de quienes tienen una opinión distinta a la de ustedes. Dios nos libre de que tengan mayoría de día que tenga la presidencia nuevamente, señor presidente. Voy a continuar si me lo permite. La justicia actual está en muchos casos en manos de jueces y tribunales que vienen desde la época de la última dictadura cívico-militar. Es por ello que vemos que los tribunales federales de Rosario aún no han fijado fecha ni hay intenciones de fijarla con respecto al enjuiciamiento de los responsables de decenas de desaparecidos. Son algunas pocas voces que asumen la responsabilidad histórica y política de cumplir con el mandato de la Constitución Nacional, en tándem con los cánones internacionales de derechos humanos que están incluidos en ella a partir del artículo 75, inciso 22, y las leyes nacionales que determinaron los crímenes de la dictadura como delito de lesa humanidad. Esas pocas voces tienen que luchar día a día contra la burocracia judicial que pone trabas para avanzar hacia una justicia para todos. El concepto de justicia se esgrime con prácticas concretas para salir del mar de interpretaciones y abstracciones que esconden intereses de clase y funcionamientos corporativos. Hace más de un año que la Fiscalía Federal de San Nicolás elevó a juicio las causas por la desaparición y asesinato de Gerardo Pérez y la desaparición de Leonor Izquierdo. Hace más de un año también se elevó a juicio la causa por la desaparición y asesinato de Carlos Santillán y María Cristina Lancillot. Hace más de un año siguieron los mismos pasos la causa por la desaparición y el asesinato de Luis Ocón. No es sino con una justicia complaciente con los asesinos y torturadores que se explica la demora de instruir el juicio ante los mencionados juicios punto a otro. El área militar 132, comandado por Santramán y Bossi, tristemente recordados por decenas de familiares quienes atendían al mejor estilo Bussi con el arma arriba del escritorio. Concejal Griera. Sí, presidente. Le comunico a usted que esta sesión ha sido convocada para analizar el pedido de una audiencia pública. Por lo tanto, esta presidencia establece de que todas esas notas que fueron remitidas van a ir incorporadas al expediente y que en la audiencia pública cada una de las personas, de las organizaciones políticas, de individuos comunes puedan expresarse y para eso se convoca
a través de los medios. Para eso se abre un registro de audiencia pública a la cual van a poder incorporarse absolutamente todas las organizaciones y todos los ciudadanos del país. Está bien, presidente. Quiero que quede claro, acá hay una actitud absolutamente tendiente a callar a quienes opinan a favor de la reforma judicial. Aquí se escuchó a todos los concejales, no hablaron de la audiencia pública, no escuché a ninguno, creo que de la audiencia pública, todos hablaron de la reforma judicial, todos emitieron su opinión con respecto a la reforma judicial. La nota presentada por el doctor Macei, que es la que motivó esta sesión, habla sobre la reforma judicial, se mencionó acá, se leyó acá. Quiero que quede absolutamente claro que esta supuesta democracia de lo que se ha dado, podríamos llamar el nuevo grupo A del camino, parece que están dispuestos a estrellarse únicamente entre sí y no están dispuestos a escuchar opiniones distintas. Así que reitero, presidente, nuestra disconformidad con esto. Si se me impide continuar con el uso de la palabra, me voy a retirar, señor presidente. Tiene la palabra el concejal. Lamento profundamente que el concejal Gaigar tome esta decisión y haga este tipo de misenescente, esta forma de expresarse a los medios. ¿Para qué quieres que me quede si no me dejan hablar? Sabiendo que ha sido presidente de este Consejo Deliberante, que estaba pasando por encima todas las cuestiones reglamentarias. Cuando usted, señor presidente, le dijo que esto se iba a incorporar al expediente y que iba a ser considerado, el concejal Gaigar, que lamentablemente ya no está para responder, pero que no tengo ningún problema en escucharlo cuando sea necesario, en la solicitud de la audiencia pública estamos desvirtuando totalmente el concepto, porque si estamos leyendo las notas, más todas las notas que vinieron a favor de lo que nosotros habíamos pedido que se implemente, que es la audiencia pública, estaríamos desvirtuando el sentido y le estaríamos impidiendo a la ciudadanía participar de esa audiencia pública y expresar lo que el concejal Gaigar trajo preparado a través de las notas que fueron incorporadas al expediente. Señor presidente, lamento que se produzcan este tipo de cosas y forma parte de un correlato autoritario que viene desde arriba, porque lo que yo dije, el concejal Gaigar considera que es una ofensa al senador Aníbal Fernández, es simplemente traer a colación los términos del senador Fernández cuando llegó a la Cámara de Diputados y de Senadores, particularmente la de Senadores, los proyectos diciendo que no se iba a cambiar ni una coma, que ya estaba discutido y que ya estaba francamente aprobado, más los conceptos de la diputada Diana Conti, que decían que las mayorías tienen derecho a tener el poder absoluto sobre los tres poderes del Estado. Por eso, señor presidente, es una pena que tengamos que desvirtuar todo esto, que buscan una salida colateral para hacer todo esto y aparecer como los defensores de un sistema democrático que de arriba para abajo no se traslada, evidentemente. Tiene la palabra el concejal. Gracias, señor presidente. Lamentable, señor presidente, lo que acaba de suceder en el Consejo Liberal. Lamentable por dos cuestiones: por la actitud y por el desconocimiento total y absoluto del reglamento de un concejal que en algún tiempo honró la presidencia de este honorable consejo. Primero, por tener una confusión bastante interesante, atento que el expediente en cuestión se encuentra recaratulado en virtud de que reconocemos la autoría del ex concejal Pablo Macei, pero este expediente viene iniciado por los partidos políticos, no por los concejales, por partidos políticos, muchos de los cuales no tienen representación en banca de este Consejo Liberal. Y quien pide esta sesión extraordinaria somos los concejales, no los partidos políticos. Es decir, no entendió nada el concejal Gaigar. 4 años de concejal, no sé cuánto de presidente y no aprendió nada. Pero por otro lado, señor presidente,
quiero destacar, como bien decía el concejal Pacini, que esas notas van a ser incorporadas al expediente y que el debate se va a dar en el ámbito que estamos creando a través de esta sesión, que va a ser la audiencia pública, donde los partidos políticos que no tienen representación en este Consejo podrán tener su voz, donde el diputado Elías podrá tener su voz, donde la Cámara podrá tener su voz, Colina, instituciones intermedias, ciudadanos de a pie, colegio de magistrados, colegio de abogados. Estamos planteando justamente la apertura más democrática y la institución más democrática que tiene este Consejo Deliberante, que es la audiencia pública. Aquí estamos haciendo una mera limitación y posicionamiento político respecto a lo que tenemos vos en una sesión que somos los concejales. Estamos abriendo las puertas de esta Casa del Pueblo en Pergamino para que todos puedan expresarse y no para que nos vengan a imponer y a recitar rápidamente el concejal Cairá de prepo, como es costumbre en su partido político, todas las opiniones de los grupos que hay en el gobierno nacional. Vergonzoso, señor presidente. Vergonzoso. Nada más. Tiene la palabra la concejal Rafa. Hola, gracias señor presidente. Sí, coincido con nosotros los concejales, pero bueno, esto es una pequeña muestra que para muestra sobre un botón. Esta es la tolerancia a la que nos tiene acostumbrado el gobierno, digamos, de la falta de no poder discutir, de no poder imponer sus ideas, entonces se levanta y se va. Esto es circo Paniagua, señor presidente. Esto lo que le busca a él es cámara, nada más ni nada menos, prensa. Entonces queda como que son los pobres concejales donde no se lo han podido escuchar, donde no se lo hemos querido escuchar según él, porque esto seguramente es lo que va a salir diciendo. Yo quiero que quede grabado acá, que esto es falso, que acá se le dio la oportunidad de hablar, y que no era la única carta de adhesión o no. También había una carta del Frente Renovador de Pergamino, y sin embargo en ningún momento, a pesar de que se adhiere a la consulta popular, en ningún momento se le dio lectura y se comprendió de que se anexaba. Entonces, el ámbito de discusión es lo que estamos planteando, que es con la ciudadanía y con los diferentes referentes que hay en la ciudadanía que quieran sumarse a esta discusión. No era la lectura de las adhesiones o las no adhesiones. Él tendría que haber supo componer su postura, que era la que pensaba, si se adhería o no, y listo. Pero este circo que acabamos de ver y que lamentablemente tenemos que soportar, y digo circo porque en todas las sesiones tenemos que soportar el circo de este concejal. ¿Con quién? ¿Por qué? Porque siempre en las discusiones de las escasas ideas que tiene, emplea el tono sarcástico hacia sus pares, como si él estuviera en uno o dos escalones mayores. ¿Mayor a quién? ¿A nosotros? Es un par. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Barrera. Hay mucho que pensar en el buen ataque. Pero en virtud de que está en duda la formalidad de esta sesión especial, yo solicitaría que por secretaría se lea cuánto es el porcentaje que se necesita para solicitar sesión especial. Se puso en duda La convocatoria de una sesión extraordinaria. Con un tercio de los concejales se puede realizar, lo dice la ley orgánica municipal. De 20 concejales, 7 concejales. Muy bien. Quiere decir que no fue una sesión que estaba fuera de la formalidad estatutaria, como se puso en tela de juicio hace un rato. Yo creo que es necesario que usted pretende que se lea el artículo donde Yo quiero que, me parece que quedaría claro que no está, porque se había quedado en duda, le había dejado el concejal en duda de que esto no había sido consultado, que había sido entre gallos y medianoche y no se respetaban las cuestiones formales. Es por esto que creo que, dado que fui una de las concejales que firmó, me interesaría que quedara claro que esto no está entre gallos y medianoche y que responde a cuestiones formales.
pedido de sesión fue firmado por todos los presidentes del bloque, con excepción del presidente del bloque Frente para la Victoria. Representa 6 concejales. Así que tomo 14 concejales que están pidiendo la sesión. Conclusión que Gracias. Era eso, que quedara claro que la sesión estaba formalmente fue convocada y no te vayas a medianoche. Le leo el artículo. Artículo 68 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Inciso quinto. Extraordinarias. El Consejo podrá ser convocado por el Intendente a sesiones extraordinarias, siempre que un asunto de interés público o urgente lo exija, o por convocarse por sí mismo, cuando por la misma razón lo solicite un mínimo de 1/3 del número de sus miembros. aclarado. Sí, gracias, señor presidente. Lamento que se haya retirado de esta manera porque las contradicciones que se había expresado me hubiera gustado marcarlas, pero en su presencia. Gracias. Tiene la palabra el concejal Baltasar. Gracias, señor presidente. Para que quede claro, el presidente del Comité de la Unión Cívica Radical lo que hizo fue, a raíz de la preocupación suscitada a partir de los proyectos de la llamada, o para la llamada democratización de la justicia, solicitar una audiencia pública. A partir de ahí, y en diálogo con otros partidos políticos, se decidió hacer partícipe a gran parte del arco político del pergamino en esta solicitud a otras organizaciones político-partidarias, que fue lo que efectivamente hizo que hubiera un cambio de carátula del expediente en cuestión. Y lo que me parece que tiene que quedar claro también es que la convocatoria a esta sesión extraordinaria parte de los concejales, del pedido de los concejales y por decreto de esta presidencia que usted ejerce, y no por parte del presidente del Comité de la Unión Cívica Radical. A ver, para que quede claro, los radicales cuando quieren discutir cuestiones, entre ellos discuten en el Comité de la Unión Cívica Radical, como corresponde, y cuando hay algún tema que preocupa sobremanera y sobre el que hace falta un tratamiento público y que se considera que sería mucho más fructífero con la participación de toda la ciudadanía, lo traslada a este ámbito y solicita un mecanismo de participación como es la audiencia pública. No somos nosotros los radicales los que confundimos Estado con partido de gobierno, esos son otros. Y lo que también es interesante decir es que evidentemente estamos tratando de desvirtuar la cuestión de esta herramienta, tratando de adelantar un debate que posiblemente se dé efectivamente a la audiencia pública, que creo que era el carácter de no haber leído estas notas, había cuenta que los autores de las notas, sean organizaciones o individuos, pueden y deberían venir a la audiencia pública a hacer manifiesto su forma de pensar, ya sea a favor, en contra, dudas, sugerencias o lo que fuera. Creo que nadie está en contra de la mayor ventilación posible de este tema, y efectivamente se ha instalado en un tema de la agenda pública, tal cual lo decía el concejal Caira, y es una lástima que se haya retirado, porque sería interesante poder charlarlo. Y es cierto que lo que manifestó toda esta movida de distintas instituciones y de la ciudadanía en general fue la manifestación por parte del oficialismo que el tratamiento en las cámaras de estos proyectos iban a ser un café rapidito. Esta fue la forma de expresión que tuvieron los voceros del oficialismo para decir cuál iba a ser el tratamiento de un tema tan importante como la reforma del sistema judicial. Que no cabe ninguna duda que hace falta, que no cabe ninguna duda de que hay rémoras del pasado adentro, que hay un montón de cosas para cambiar. Pero me parece que escondido tras esas cuestiones que hay que cambiar, en realidad lo que puede terminar pasando es que se termine tergiversando una de las mayores obras del gobierno de Néstor Kirchner, que fue haber terminado con aquella corte adicta del menemismo y que, como bien decía el concejal Tesón, hoy falla con un criterio de independencia, y eso es lo que está
está molestando. Entonces aparecen estas nuevas instancias como los tribunales de casación y en definitiva toda una madeja de cuestiones que montadas sobre reclamos que son absolutamente legítimos de la ciudadanía respecto de la administración de justicia, no vaya a ser que lo que se dice es tratar de lograr un acceso de los pobres a la justicia, no vaya a terminar siendo una garantía de impunidad de los robos de recursos. Me parece, señor presidente, que habiendo escuchado la posición de distintos bloques, aún de los que se han retirado, debiéramos poner en consideración la solicitud de la realización de la audiencia pública, y bueno, me parece que se ha expresado todo el mundo en este sentido, así que la solicitud es a ver si podemos tomar la deliberación de qué hacemos respecto a esta solicitud de convocatoria de la audiencia pública. Gracias, señor presidente. Si los distintos presidentes de bloques están hoy en la sesión y si ningún concejal va a hacer más uso de la palabra, se pone a consideración la aprobación por el sí y la negación por el no de la solicitud de audiencia pública. Faltan concejales. Anuncio. Por secretaría que se retiraron, a ver si están presentes el concejal Alucho y los secretarios de nuevo. Les comunico a los señores concejales que de ser aprobada este pedido de audiencia pública, se procederá como la ordenanza 5425 del año 2001, que va a determinar que se publique a través de los medios gráficos existentes, se va a abrir, se va a hacer la convocatoria con día, fecha, hora, lugar, y se abrirá el registro de orador, que puede ser cualquier tipo de organización o cualquier ciudadano común que pueda presentarse y firmar el registro para la audiencia pública, para ser orador en la audiencia pública. Si los presidentes del bloque están... Marcelo, concejal Pacífico, tiene la palabra. Sí, señor presidente. Simplemente para aclarar que el concejal Anuc se tuvo que retirar por razones de fuerza mayor, por razones de trabajo. Correcto, gracias, concejal, por acompañarnos. Ponemos a consideración la solicitud de audiencia pública. Hago notar de que pasa la mayoría absoluta de cuerpos presentes. Estamos teniendo 13 concejales presentes. O sea que en este caso, unanimidad, está pasando la mayoría absoluta. Queda aprobada. Queda aprobada esa convocatoria a audiencia pública. Si ningún concejal va a hacer más uso de la palabra, solicitamos al concejal Conti para ver el Pablo Promocional. Sin más asuntos que tratar, será por cerrada la tercera sesión extraordinaria del día de